Este es Pedro Correa, administrador y profesor jubilado de la UCB, pero ante todo es scout a tiempo completo. Desde hace 10 años mantiene en la web el Museo Virtual Scout, donde ha recopilado más de 1000 artículos y fotografías de la historia del movimiento Scout en Venezuela. Hace 3 años llegó a sus manos el libro de Antonio Álvarez, La extraordinaria hazaña de Petit y Carmona, acerca de unos hombres que decían haber caminado de Caracas a Washington entre los años 1935 y 1937. Desde entonces se ha obsesionado con investigar esta proeza juvenil. La misma pregunta aparecía una y otra vez. ¿Por qué lo hicieron? Eso no estaba escrito en ninguna parte. En el mes de junio de 1935, Rafael Ángel Petit, maravino de 21 años, está solo intentando cruzar la selva de Chocó en Colombia. Una aventura de la que muchos hombres no habían salido con vida. Ahora no tengo dudas, debo llegar hasta el final y pensar que apenas 6 meses atrás todo había sido tan diferente. Este es Rafael Ángel Petit y sus dos compañeros de viaje, Juan Carmona y Jaime Roll. El periodista los escuchaba incrédulo. En la prensa de la época escribieron: andarines por las redacciones de periódicos y revistas, hemos visto desfilar muchos de ellos. Que nosotros tengamos noticias, de esta capital todavía no ha salido ningún andarín que acometa con bríos la empresa de recorrer a pura pierna algunos miles de kilómetros. Por esta causa, cuando tuvimos la primera noticia de la larga caminata Caracas-Washington, sonreímos incrédulos y no prestamos mucha atención al asunto. De aquí a Washington caminando, nos parecía imposible. El punto de partida fue el libro de Antonio Álvarez, que escribió a finales de los años 90, basado en una historia que escuchó cuando él tenía 12 años y era scout. Esa historia en Maracaibo al principio fue tradición oral, se creó el mito de que Petit había iniciado la aventura a motos propios. Pero investigando en la prensa, en los artículos que escribió la Asociación de Cronistas Deportivos de la época, descubrimos que el verdadero autor de la caminata era Jaime Roll, que es un libanés que vino a Venezuela caminando desde Argentina en un RAI en Buenos Aires, Nueva York. Él desertó esa caminata a la altura de Colombia, se mudó a Venezuela y luego se volvió a plantear hacer un RAI Caracas-Washington. Jaime Roll nació en Beirut, Líbano, en 1907. En una entrevista de prensa, afirma haber estudiado en la Universidad Nacional de Beirut, pero no especifica profesión, y también dice ser exteniente Boy Scout, pero tampoco precisa en qué país. Se declara franco-hebreo y 100% venezolano, aunque los periodistas dicen que parece español por su marcado acento catalán. También dicen que es un hombre de lenguaje fácil y llano, que denota ilustración. En el 34 se crea la Asociación de Cronistas Deportivos. Su idea inicial era fomentar el deporte en el país. Lo primero que se le ocurrió era hacer unas Olimpiadas venezolanas. La Asociación de Cronistas Deportivos es un factor clave para entender cómo se unieron Jaime Roll, Juan Carmona y Rafael Ángel Petit. Antes de conocer a Carmona y a Petit, Roll tuvo un primer compañero de viaje llamado Andrés Sinetar. Sinetar, de 23 años, es natural de Transilvania, ex estudiante de la Universidad de Francisco José de Budapest y miembro de los Boy Scouts de Clausenburgo. Es periodista corresponsal de varios diarios de su país.
habla 5 idiomas, es decir, que entre los dos dominan 11 idiomas diferentes. Para el 22 de noviembre, el diario Universal hace un reportaje y nos damos cuenta que Andrés Sinetar había desistido, no sabemos por qué razón, de participar en la caminata. Y se andaba en la búsqueda de una persona que quisiera hacer la caminata. Solo me falta para estar listo el permiso y la venia de las autoridades y de los altos poderes nacionales. Un buen compañero de cualquier nacionalidad, aunque preferiblemente venezolano. De buena contextura física. No un atleta precisamente, sino un atleta de salud y resistencia. Educado, con alguna ilustración y de buen carácter. Optimista como para arrostrar los peligros del camino sin que decaiga su ánimo. Una cámara film, una cámara Kodak y un buen morral de viaje. Yo presumo que Juan Carmona contacta a Jaime Roll de manera directa o a través de la Asociación de Cronistas Deportivos. Se conocen y comienzan a soñar con el tema. Juan Carmona es guardavalla distinguido del Deportivo Español y corredor de maratón. Carmona tiene 24 años. Es un muchacho alegre, caballeroso, con el inconfundible acento español que hace agradable cualquier charla. Es catalán y llegó a Caracas hace 5 años con sus padres. En estas primeras Olimpiadas venezolanas vino con la delegación del Zulia un joven scout, Rafael Ángel Petit, a competir por los 800 metros planos. Ese muchacho era conocido por los periodistas de la Asociación de Cronistas Deportivos porque en 1933 él hizo una caminata de Maracaibo a Caracas para difundir el movimiento scout. Cuando llegaron a Caracas, fueron al diario La Esfera y El Universal, los entrevistaron y los periodistas sabían de su capacidad de caminar y que realmente tenía la vivencia scout al máximo. Petit llegó a Caracas, compitió en los 800 metros, ganó y en la entrega de premios hay una foto que publica la revista Élite en la que están Petit, Carmona y Jaime Roll juntos. Aparentemente ahí sellaron el compromiso de iniciar la caminata. La Plaza Bolívar de Caracas era el sitio principal de una pequeña ciudad casi deshabitada, azotada por terremotos, por la Guerra de la Independencia y por una dictadura que tenía 27 años gobernando. Petit, Carmona y Roll salían de un país de apenas 3,5 millones de habitantes con la ambición de llegar a la capital de Estados Unidos. Un país de más de 120 millones de habitantes que con muchos altibajos luchaba por recuperarse de la Gran Depresión de 1929. Para la fecha se vendieron en Estados Unidos más de 2 millones de autos a $750 cada uno. En Venezuela se iniciaba la explotación petrolera. Estimados radioescuchas, les informamos que ayer salieron de la Plaza Bolívar de Caracas los andarines Rafael Ángel Petit, Juan Carmona y Jaime Roll. De esta manera, Petit, Carmona y Roll inician el Rally Pedestre Caracas-Washington. Desde esta broadcasting les deseamos buena suerte. A solo 4 días de nuestra partida llegamos a Maracay. En lastimosas condiciones llegaron nuestros pies a consecuencia del camino y de que todavía no estábamos acostumbrados a largas jornadas. Petit, Carmona y Roll se quedan allí unos días esperando la ayuda del ministro de Guerra, el general Eleazar López Contreras. La espera no fue en vano, pues les obsequiaron 3 equipos completos para el viaje. Después de conseguir algunos recursos y de curarnos nuestros neumáticos, continuamos el viaje.
79 días después de nuestra salida de Caracas, cruzamos el puente internacional entre Colombia y Venezuela hasta San Gil, población en la que tuvimos que ascender de nuevo tras áridas montañas y sufriendo un calor sofocante. Varias veces casi perecimos de sed por la escasez de agua y por el temor de que no nos alcanzara la provisión debido a lo fuerte del clima. Apenas 3 meses después de iniciada la caminata, las cosas no iban muy bien entre los caminantes. El raid estaba a punto de fracasar. Carmona era español de nacimiento, jugaba en el club español, por lo tanto tenía que sentirse español, y en algún momento quiso relacionar su hazaña con una hazaña española. Y lo más seguro que Petit le dijera que él estaba usando el uniforme de los Scouts de Venezuela y que por tanto era una hazaña venezolana. No sé hasta qué punto creó diferencias entre ellos. Descubrimos que Juan Carmona se separa y comienza a caminar solo y llega primero a Bogotá. Salí de Caracas con 2 compañeros que me abandonaron en el camino. Sin que esto me desanimara, continué hasta aquí y seguiré el martes próximo con dirección a Medellín para pasar a Panamá atravesando el Chocó, que será sin duda la parte más dura de mi marcha. Persigo la ilusión de publicar en Washington mi libro de viaje y dedicarlo a la Sociedad Geográfica Española. Ellos fueron creyendo en algo que Roll les contó. Me da la impresión de que Roll tenía la idea de un viaje en el cual aquel que llegara hasta allá pudiera ganar un premio, lo cual no es raro en esa época que hubiera especulación. Entonces, el conflicto parece, y ahí estoy entrando en el campo de la absoluta especulación, ser principalmente entre Carmona y Roll. Petit va a sentir la autoridad de Roll. Carmona no. Estamos recibiendo con tristeza la noticia de que el raid pedestre Caracas-Washington se acaba de desintegrar en Bogotá. Desconocemos las causas de este lamentable hecho que podría poner fin a un sueño que comenzó hace 5 meses. Petit, después de los pleitos entre Carmona y Jaime Roll, se quedó un pequeño tiempo en Bogotá, no está especificado cuánto, tratando de convencer a Roll. Finalmente Roll decide quedarse en Bogotá y no continuar. Yo creo que él se da cuenta de la locura que implica eso. O sencillamente ya él se encuentra que él no tiene la capacidad física de seguir para adelante y decide llegar hasta ahí. Todavía hay una laguna que no está claro qué pasó. Petit escribe a Caracas y espera instrucciones de su jefe scout, el teniente Leal Bracho. Instrucciones que ahora uno descubre que para qué las envió, porque no las iba a obedecer. Me le dices al teniente Leal que perdone esta desobediencia, pero es que se me hace imposible acatarlo como siempre. Hasta hoy sus consejos y órdenes han sido cumplidos al pie de la letra, pero en esta ocasión el caso cambia de aspecto. Va en ello no solamente mi honor, sino también el de mi familia, el de mi patria y el del Cuerpo de Boy Scouts de Venezuela, que han depositado junto con la Asociación de Cronistas Deportivos de Caracas su confianza en mí. Así pues, si muero en la audaz empresa, moriré con gusto, antes morir con honor que vivir deshonrado. Nos quedamos 15 días en Medellín haciendo diligencias a ver si conseguíamos medicinas y un arma, pero desgraciadamente no conseguimos nada y era aún más difícil equiparnos sin dinero. Algunos venezolanos que estaban allí nos aconsejaron que no siguiéramos porque era muerte segura. A última hora y viendo la resolución de seguir el viaje, nos regalaron un revólver. Lo curioso es que Petit, a pesar de haberse quedado solo, continuó escribiendo en su diario en plural como si todavía estuviese con sus 2 compañeros. El Chocó colombiano es una región que tiene unas características ambientales extraordinariamente intensas. Es la región del mundo donde llueve más. Es una zona relativamente plana donde una serie de ríos, en particular el río Atrato, antes de llegar a la costa se vuelve un cenagal inmenso. No llega de manera directa a la costa colombiana, que es la esquina donde está el Golfo de Urabá,
que es la esquina donde Colombia toca el Mar Caribe, sino que se forma una zona de ciénaga extraordinariamente grande, compleja. Alguien atravesó eso a pie. La manera como generalmente la gente que va de Colombia hacia Panamá se desvía para llegar al Golfo de Atrato por toda vía terrestre y agarra un ferry o cualquier otro tipo de barco para llegar a Panamá, pero nunca por vía terrestre. Es extraordinariamente difícil. Cuando Petit atraviesa la selva de Chocó, llega a Panamá, al país, no a la ciudad de Panamá, sino al país, a la frontera, él comienza a escuchar noticias de que alguien días antes había llegado herido en una pierna, picado por un gusano, que en el primer puesto médico diagnosticaron que había que amputarle la pierna, pero que lo refirieron a otro hospital. Petit dice, bueno, voy a tratar de ver quién es esa persona para ver si es Juan Carmona, porque él lo intuía, aunque no estaba seguro, porque era la otra persona que debió haber pasado por la selva de Chocó. Él lo consigue en un hospital en Colón, en la costa caribeña de Panamá. Y creo que a partir de ahí, por lo menos durante la caminata, nació una gran amistad entre Petit y Carmona, producto de todo el terrible momento que debió haber sido atravesar el Chocó. Una de las cosas que los scouts de los manuales que escribió Baden-Powell aprendemos o asimilamos es que para el scout no hay nada imposible y que todo trabajo se hace completo, no se hace nada a medias. Y la forma en que lo tradujo Petit para esta caminata es con la frase «llegaremos a Washington o moriremos con gusto». En la ciudad de Panamá estuvimos varios días, hasta que salimos rumbo a Costa Rica por la carretera que están construyendo en David. Desde Panamá a Agua Dulce no nos pasó nada anormal que mencionar, sin embargo nos vimos obligados a quedarnos una semana, pues a Carmona le dieron unas fuertes fiebres. Finalmente, casi un mes después de haber salido de Panamá, llegamos a David, donde también tuvimos que permanecer 9 días por habernos repetido la fiebre. Petit y Carmona ya casi cumplen un año caminando y apenas han recorrido 3 de los 10 países de su itinerario. En Venezuela, el dictador ha muerto y comienza a quedar atrás la Venezuela del siglo XIX. Era difícil entender cómo estos 3 jóvenes tuvieron una iniciativa semejante en aquellos años de la Venezuela pastoril, de la Venezuela cuarteril, de la Venezuela semifeudal, sometida al férreo puño de Juan Vicente Gómez, donde siempre prevalecía el sable sobre el pensamiento. Centroamérica en los años 30 era una zona del mundo completamente con niveles de desarrollo muy bajos. Prácticamente no más que había carreteras locales, carreteras agrícolas. No existía una red carretera bien establecida. La carretera transamericana en Costa Rica, que fue una de las partes primeras donde se hizo, no se hizo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, mucho posterior a que Petit y Carmona pasaran por ahí. A esta bella capital de Costa Rica llegamos el mismo 23, a las 8 de la noche. Aquí hemos sido recibidos con mucha simpatía, siendo después de Venezuela donde mejor nos han tratado. Hemos demorado varios días para podernos curar un poco el paludismo, el cual en estos últimos días nos estaba dando muy duro, principalmente a mí. De Liberia hasta La Cruz se nos acabó la provisión de agua, teniendo que caminar unos 50 kilómetros en esta región, totalmente aguantando la sed y las torturas de un sol abrasador. A Managua, capital de Nicaragua, llegamos muy mal de fondos y nos vimos obligados a vender nuestros revólveres. En Nicaragua son muy curiosas las elecciones. Todas las familias hacen propaganda a su candidato favorito, poniendo sus retratos en la parte más visible de la casa y el color de su partido. El 11 de febrero hierve la política en Nicaragua cuando Somoza organizó una violenta huelga del sindicato de choferes de Managua. Un día después en Caracas,
En la misma Plaza Bolívar de la que salieron, ocurre la primera manifestación pública del pueblo reclamando sus derechos. Mueren 3 decenas de personas. Nos detuvieron unos soldados y tan pronto llegamos al cuartel cogieron nuestro equipo, donde llevábamos todos nuestros documentos y revolvieron todo, tirando de un lado a otro su contenido. Después de esto, nos tuvieron hasta que llegó el comandante y pudo leer nuestros documentos y se dio cuenta de quiénes éramos. Petit y Carmona tratan de mirar hacia afuera en un país que solo había mirado hacia adentro en los últimos 27 años. Su ingenuidad política no les permitía entender las revoluciones de una América azotada por montoneras y dictaduras. Una vez salvado este incidente, cruzamos el río Goascorán y en la orilla opuesta entramos a la República de El Salvador. Ya nuestras piernas se encontraban acostumbradas al camino y teníamos nuestros corazones henchidos de optimismo al ver que ya habíamos recorrido 6 países. En Guatemala fuimos por carretera hasta la capital para sellar nuestros pasaportes, pero fue imposible. De todos modos, estamos resueltos a cumplir al pie de la letra nuestro lema de llegaremos a Washington o moriremos con gusto. Y nos den o no el pasaporte, nos metemos a México y después que hagan con nosotros lo que quieran. Llegamos a Ciudad de México el día 22 de octubre de 1936, permaneciendo allí por espacio de un mes a consecuencia de haber llegado muy enfermos de paludismo y haber tenido que hospitalizarnos. ¿Qué condición física tenía que tener una persona para seguir caminando a pesar de unos días de paludismo? Mira, yo no las puedo imaginar, sencillamente. Para mí es cercano al acto de heroísmo. Después de unos días en Monterrey arreglando nuestro pasaporte para los Estados Unidos, llegamos a Laredo y cruzamos el territorio del puente internacional sobre el río Bravo, que está sumamente vigilado, pues hay días que más de 5.000 personas lo cruzan. Emprendimos de nuevo la marcha por una magnífica carretera. Ya se habían terminado los malos caminos y estábamos recorriendo la famosa carretera panamericana que en un día muy lejano pasará por los lugares donde tanto trabajo nos dio atravesar. El frío es bastante intenso. La diferencia del idioma hace que a diario nos ocurran percances cómicos, también algunos tristes, pues en los pueblos pequeños no nos entienden y por dicho motivo no tenemos más remedio que dormir al aire libre o en el andén de las estaciones de ferrocarril. Cada día, cada hora, aumenta más la distancia que nos separa de nuestras casas, pero también aumenta y se acerca más nuestra meta señalada, y pronto habremos finalizado nuestro ride y cumplido nuestro lema de llegar a Washington o morir con gusto. Con orgullo informamos que los caminantes Rafael A. Petit y Juan Carmona llegaron a las escaleras del Capitolio en Washington, donde entregaron la bandera venezolana al embajador Diógenes Escalante, quien, en compañía de su señora esposa, recibió el tricolor patrio. Nuestro representante en Estados Unidos felicitó a Petit y a Carmona por la gran hazaña que les llevó 2 años y medio.
La llegada de Petit y Carmona coincide con la celebración del primer Jamboree de Washington, convirtiéndolos en los primeros representantes scouts en un evento internacional. Sus nombres figuran en la lista 100 cosas que todo scout debe saber, al lado de otras grandes hazañas como la llegada del hombre a la luna. Los dos Boy Scouts venezolanos, Rafael Ángel Petit y Juan Carmona, pertenecientes al cuerpo de Maracaibo del estado Zulia, tienen el placer de comunicarle que han cumplido con el lema de llegar a Washington o morir con gusto, y a pesar de tantos contratiempos y de que muchos se creían que nuestra gira era un fracaso y una locura, hoy tenemos la satisfacción de decir que hemos pisado las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos, finalizando así nuestro viaje que ha durado 2 años, 5 meses, 5 días más 4 horas. Los héroes del Raíz Pedestre de Caracas, Washington, tuvieron un majestuoso recibimiento al llegar a Caracas. La multitud les gritaba vítores en medio de estrofas de nuestro himno nacional. Bienvenidos, muchachos, a la capital. En ese desorden imposible que es la memoria de Venezuela, Pedro continúa buscando las claves de una hazaña que desaparece con sus testigos. Petit y Carmona, 2 hombres que entendieron la modernidad venezolana, miraron hacia el futuro y caminaron buscando su propia libertad. Regresan a la patria quienes a pie recorrieron media América para llegar hasta los Estados Unidos del Norte. Esta mañana, antes del alba, subí a una colina para mirar el cielo poblado y le dije a mi alma: cuando abarquemos esos mundos y el conocimiento y el goce que encierran, estaremos al fin hartos y satisfechos. Y mi alma dijo: no, una vez alcanzados esos mundos, proseguiremos el camino. Walt Whitman.